Pensamos en vos que estás lejos del Centro Cívico Municipal. Ahora podés realizar tus trámites en el centro. Municipalidad Digital. Tenemos nuevas oficinas en Avenida San Martín 511, esquina Buenos Aires. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 3 y de 14 a 18 horas. Ventanilla virtual, pagos de servicios online, asesoramiento en alta y seguimiento de habilitaciones, cajeros para todo tipo de pagos, servicios de ARMSA, firma digital y pago de multas del Tribunal de Faltas. Estamos haciendo para que Salta esté mejor. Municipalidad de Salta. Hoy, todos somos parte del Plan Provincial de Vacunación. Podés realizarla sin turnos para todas las edades y dosis disponibles. Acércate a los centros de salud, hospitales y puestos de vacunación en toda la provincia. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Nuevo acceso a la zona oeste de Tartagal. Y todas las obras que se vienen haciendo en la ciudad son producto, por un lado, de la gestión incansable que hacemos ante el gobierno provincial, elaborando proyectos ejecutivos que mediante un trabajo muy bueno que se hace desde obras públicas del municipio, logramos gestionar y conseguir en la ciudad de Salta. Y por otro lado, haciendo también una administración muy eficiente de los recursos genuinos del municipio. Nuevo acceso para vehículos y peatones con pavimento articulado, vereda e iluminación LED. Hacemos. Municipalidad de Tartagal. Tu ciudad está en marcha. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Biela. Invierta bien. Invierta en Biela. Biela, su mejor elección. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bermud TV por la pantalla de Canal 10, como siempre en vivo.
No hay feriado que valga, nosotros estamos en vivo, hoy no es feriado, es día hábil, así que es nuestra obligación estar aquí para traerles toda la información, en realidad el análisis de toda la información que sucede en nuestra provincia, que viene siendo mucha y muy cargada durante los fines de semana. En Salta hubo represión a vendedores ambulantes en un contexto de pandemia, en un contexto de extrema pobreza en el país. Y próximos ya a unas elecciones legislativas que van a ser en noviembre, donde van a elegir finalmente quiénes van a ser los representantes en el Congreso de la Nación. ¿Cómo llegamos a esas elecciones? Teniendo en cuenta que venimos hablando todos los lunes, nuestra agenda viene marcada con temas importantes. El lunes pasado hablamos de los jóvenes y su desinterés y falta de representación política para estas elecciones. También hablamos de la educación, que fue uno de los factores que llevó a que la sociedad le diga basta, ¿no?, a los candidatos del oficialismo, al menos a nivel nacional, a los candidatos de Alberto Fernández. Hablamos también del rol de las mujeres, que muchos candidatos hablan de la importancia de la participación de las mujeres en las elecciones y en la conformación y en la implementación de políticas públicas, pero las mujeres no aparecen tampoco encabezando estas listas, o son muy, pero muy pocas aquellas donde van a poder ver en las calles y en las pancartas la imagen de una mujer queriendo llegar al Congreso de la Nación. Pero nos olvidamos de un tema central también, que tiene que ver con las políticas ambientales. ¿Qué tienen para decir los políticos de Salta sobre esta cuestión? Sobre todo teniendo en cuenta un reclamo que también surgió la semana pasada, pero que ya es de larga data y que tiene que ver con la falta de agua en Salta. En Salta el recurso del agua no es para todos. ¿Quién iba a decir que el agua es inaccesible? Para no solo los salteños, le voy a decir. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, hay gente que no tiene agua tampoco. Y eso es grave. Estamos hablando de políticos que entre sus grandes propuestas no figuran cuestiones esenciales, ¿no?, como el agua. Bueno, es un reclamo que lo vienen sosteniendo de manera sistemática años tras años y que viene de la par de la obra pública. Y por eso también quiero consultar sobre algunos municipios cercanos a la capital, cómo viene el trabajo de obras públicas y de la necesidad también del crecimiento de las intendencias de la provincia en otras áreas, como la de medio ambiente y la de obras públicas, que van precisamente de la mano. Y cuando hablemos de medio ambiente vamos a hablar de aquellas enfermedades que son generadas también en el ambiente, y la pregunta también a responder por algunos de los especialistas que tenemos acá es ¿cómo vamos a llegar al 2050 con la emisión de gases que hoy viene generando el país? En el ranking mundial, la Argentina se encuentra en el tercer puesto de emisiones de gases. Entonces vamos a hablar de estas cuestiones que pareciera que a los políticos o a muchos de ellos no los toca de cerca o creen que a la sociedad no les interesa. Bueno, acá vamos a intentar profundizar algunas de esas temáticas. Y voy a empezar con el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leaque. Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo ve las políticas públicas en materia ambiental en Salta y en el país? Creo que empezando por el país, estamos frente a muchas contradicciones, porque hay cosas que han cambiado en estos últimos años. Por ejemplo, hoy por hoy hay una Secretaría de Agroecología, pero al mismo tiempo estamos escuchando al presidente dar información sobre permisos para exploración petrolera y minera en el mar. Entonces, estas contradicciones, característica general de la política a nivel nacional y se reflejan a nivel provincial. Esta es una provincia que vende ambientes para turismo, pero los ambientes que convienen. O sea, hay otros ambientes como el Chaco, por ejemplo, que parece que molesta. Entonces tenemos esas contradicciones en la política ambiental a nivel de provincia. Y se refleja también en el hecho que en la estructura de gobierno provincial, que el medio ambiente, que es tan esencial para la vida y cada vez más, está en una estructura del Ministerio de Desarrollo
desarrollo sustentable, pero que es responsable también del desarrollo de la misma industria agroindustrial, que también está afectando tanto al ambiente. Entonces, es como tener zorro y gallina en el mismo escritorio casi. Entonces, esas contradicciones, hay muchas leyes muy, muy buenas. Lo que nos falta, podemos mejorar las leyes también, pero lo que nos falta acá, particularmente en Salta, es el control. No hay control de las leyes que ya tenemos. Y esas son las características, esas contradicciones y esa falta. Hay una inercia política. O sea, hay algo que detiene el de hacer las cosas bien. Está también la doctora en Ciencias Biológicas, Mariana Chanampa. Mariana, ¿cómo ves vos esta situación y coincidís con Andrés? Coincido totalmente. Esta provincia no puede tener ambiente y producción en un mismo ministerio. Esto tiene que estar separado porque hay intereses contrarios, lo vemos no solo acá, en todo el mundo, con respecto al ambiente. El ambiente tiene que ser un controlador y regulador, el área ambiental, de la producción y estas actividades que generan una gran desventaja ambiental, ¿no? Bueno, el ambiente también, o sea, hablando de este tema, con respecto a las enfermedades, uno tiene que mirar el ambiente. Y no solo cuando hablamos de ambiente, hablamos de zonas silvestres, hablamos de ambiente urbano también. Por ejemplo, una enfermedad que yo estudio desde hace años es el dengue. Y el dengue es una enfermedad que viene de una problemática ambiental. No solo el dengue, el Chagas, como decía, el Chaco está postergado, como decía el doctor, donde hay geoelmintos que también dependen de las cuestiones ambientales. Algo que se usa mucho ahora es la ecoepidemiología, o sea, mirar el ambiente desde lo epidemiológico, porque nos estamos quedando en el tiempo si miramos solo la epidemiología desde lo clínico, desde un escritorio, nunca vamos a poder resolver este tipo de enfermedades. Y el crecimiento de feedlots, el crecimiento de la ganadería, todo eso hace que haya una fragmentación del hábitat. Esto genera emergencias de enfermedades, de un montón de enfermedades zoonóticas, como por ejemplo en el norte la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad horrible que está presente en el norte y que se da nosotros publicamos hace un par de años atrás un artículo que tiene que ver con unos cazadores que fueron a cazar en un parche de vegetación. Este parche se generó que se empezó a hacer cultivos alrededor y quedaron todos los roedores, todos los reservorios ahí y todos los cazadores se contagiaron de leishmaniasis. Ahora, con la contaminación creciente del ambiente, ¿surgen también nuevas enfermedades más allá de que vuelven otras que uno creía que ya estaban saneadas? Todos los disturbios y alteraciones que hay hacen que haya cambios a niveles de microorganismos, macroorganismos, y esto hace que se generen más enfermedades. Doctor, ¿cómo se genera una conciencia más ecológica? O sea, aparentemente la juventud sí está tomando conciencia y de hecho en Argentina existe el Partido Verde, ¿no? Que se está extendiendo de a poco políticamente hablando. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, es una buena pregunta. O sea, ¿cómo se genera una conciencia nueva? A veces nos da la impresión de que es muy difícil, pero la experiencia de la pandemia nos lleva a ver que en 18 meses, si bien hubieron muchísimos problemas, hemos perdido seres queridos, hoy por hoy estamos usando barbijos, cumpliendo con las normas, sin cuestionar. O sea, hay esa capacidad de cambiar conciencia. ¿Cómo lograrlo en relación al medio ambiente, a la salud del medio ambiente? Sí, es otro reto. Yo creo que los ejes principales, bueno, en principal eje es la juventud ya está cambiando. O sea, la generación menor a los 30 años ya es mucho más consciente que la de 30 y más años. Lo único que los de 30 para arriba son los que están tomando las decisiones todavía. Y el otro eje principal es la educación. O sea, hay una nueva ley, que no sé en qué estado está actualmente, pero la ley de educación ambiental, que puede ser un eje muy interesante si llega a implementarse con creatividad. En las escuelas. En las escuelas, exactamente, dando a los niños los instrumentos que van a necesitar sí o sí para adaptarse a los cambios que ya están y que van a seguir viniendo. Entonces yo diría que la educación y
este mero hecho de estar hablando en este medio es sumamente importante. O sea, esa es una de las cosas que podemos hacer, es hablar y hablar sobre este tema. Y eso contribuye a esa conciencia. Y estamos hablando ya de una situación vida o muerte, o sea, sin ambiente sano no podemos vivir. Entonces es un tema súper serio, entonces la conciencia sí o sí va a tener que surgir. Y los decisores, sí. perdón, ¿no? Y los decisores tienen que tener una conciencia ambiental, tienen que acercarse a aquellos profesionales del ambiente para tomar decisiones. Hay un caso en la zona de Montes de Sierras y Bolsones, que una localidad de ahí, que hizo un barrio en un bosque de algarrobos. ¿Qué pasó? Hizo el barrio donde estaban las vinchucas. Entonces, un montón de casas positivas tenemos en esa zona. Entonces, cuando uno hace una urbanización, tiene que acercarse a profesionales del ambiente y hacer este tipo de evaluación. ¿Dónde decís que está pasando esto? Cafayate. Bien. En Cafayate, en Pueblo Nuevo, que es un pueblo que se hizo recientemente, nosotros estuvimos haciendo un trabajo ahí, vimos un montón de casas positivas para vinchucas, roedores también de las zonas que son los reservorios de la enfermedad de Chagas. Así que, bueno, es un contexto sanitario bastante complicado debido a que no se prestó atención al ambiente. A las condiciones en las que estaba el Sí, ambiente. porque por ahí se podría haber hecho en otro lugar, no en un bosque silvestre, bastante conservado, se tendría que haber hecho en lugar que ya tenía una fuerte antropización, es decir, una actividad del hombre fuerte, entonces ahí ya no teníamos estos reservorios, todos estos animales que están asociados a las enfermedades. Bien, Pablo. Digamos lo que ellos dijeron. Un elemento también a tener en cuenta es que está creciendo una movilización en defensa del ambiente. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos participado de enormes luchas que se están desarrollando, como por ejemplo la lucha contra el acuerdo porcino que quiere firmar el gobierno nacional con China. China no puede producir más cerdo porque le agarró la peste porcina africana y quiere que nosotros tengamos mega industrias, porque son industrias, digamos, de cerdos, que son potencialmente un lugar donde se puede producir una nueva pandemia. Y incluso el coronavirus no se sabe si no tiene justamente un origen en ese tipo de producción. Es lo que decía el doctor, la explotación, ¿no es cierto?, del litoral marítimo, en manos de las petroleras, es otro elemento contra el cual también se está luchando, y ha habido enormes triunfos, como el triunfo del pueblo de Mendoza y de Chubut, que hasta ahora han frenado los intentos, ¿no es cierto?, en esas provincias donde está prohibida la megaminería, de que finalmente se habilite, y que es uno de los objetivos del gobierno y de la oposición, digamos, de Juntos por el Cambio, de que se habiliten esos emprendimientos como un modo de obtener dólares para pagar la fraudulenta deuda externa. En ese mismo sentido va el acuerdo porcino, es decir que en el tema ambiental también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el modo de producción capitalista que es completamente hostil, digamos, al ambiente, y además la cuestión política, es decir, qué es lo que hay detrás, ¿no es cierto?, de los principales impactos ambientales. En Salta, por ejemplo, tenemos el tema de los desmontes, que ha producido, digamos, un impacto muy fuerte ambiental y social, porque muchas comunidades originarias, ¿no es cierto?, se ven relegadas, teniendo que habitar en las periferias de las ciudades, campesinos criollos, y el tema del agua es clave, porque la aparición del agua potable en la humanidad fue un factor, digamos, que ha bajado la mortalidad, incluso más que, por ejemplo, la penicilina, por ejemplo. Es decir, ha tenido un impacto muy fuerte y hoy no tenemos agua potable en barrios de acá de la ciudad. Sí. ¿No es cierto? La semana pasada una compañera nuestra del barrio La Colina hizo un video mostrando cómo es vivir sin agua durante todo el día, o la compañera de Carboncito en embarcación, abriendo la canilla parecía que salía petróleo y no agua contaminada. Tenemos lugar en la provincia donde la contaminación con arsénico del agua es gravísima. Entonces,
parece un tema, digamos, que no se lo relaciona muchas veces con el ambiente, pero es clave, como una cuestión ambiental, sanitaria, el tema del agua potable. Está Federico Núñez Burgos, defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Bueno, muchos reclamos llegaron en relación a la falta de agua. ¿Cómo actuó tu área, Federico? Mira, nosotros hemos recibido, sí, los reclamos de muchos vecinos de la ciudad, que tienen este tema, ¿no? Estuvimos reunidos con algunos representantes de los vecinos de Colinas, por ejemplo, además del tema del agua, bueno, algunas cuestiones de infraestructura. Ellos no tienen cloacas. Claro, la localización del barrio y la urbanización del barrio les ha generado una serie de inconvenientes adicionales al problema del agua, que son de larga data también, sí, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el dominio, digamos, sobre el barrio, que bueno, les genera algunos impedimentos adicionales. Nosotros hemos estado en contacto con Aguas del Norte, justamente durante todo este tiempo, para ver cómo es el programa de inversiones que tienen hacia adelante. Se robaron toda la plata en Aguas del Norte. Bueno, no nos consta a nosotros, hay una denuncia penal que está investigando eso. La falta total de inversión de los últimos años. Bueno, el planteo justamente de la empresa es falta de inversión. Es un problema de falta de inversión. Hay que tener en cuenta algo, la empresa tiene, digamos, es una empresa que por su constitución no da utilidades, es una empresa que lo que recauda lo invierte y lo invierte en función de, digamos, la distribución del agua. Vos decías en tu introducción, esto tiene que ver con la articulación, con un paquete de obras públicas que son muy importantes. Nosotros oportunamente, desde la Defensoría y antes de la Defensoría, veníamos viendo con preocupación lo que iba a ir pasando, digamos, una ciudad que iba creciendo a modo exponencial. Nosotros hoy, si pasamos por el centro, bueno, es buenísimo que estén los especialistas en el tema ambiental, digamos, pero lo que son edificios en altura, sobre infraestructuras que tienen, digamos, no sé, 40 años. Esto era una situación que de alguna manera veníamos anticipando. Pero vos, por ejemplo, Federico, ¿vos crees que esto Gustavo Sáenz cuando era intendente no se daba cuenta? ¿O Betina Romero mientras era candidata no se daba cuenta de esta situación en la que estaba la ciudad? Entiendo que sí. Porque yo veo que los gobiernos también favorecen a las empresas, ¿no? Favorece Aguas del Norte, bueno, fíjate que, a ver, digo, favorece a las inmobiliarias también, ya que te refería a las construcciones de los edificios. Hace muy poco se inauguró una obra importantísima en Plaza Alvarado, en la Plaza Calchaquí, si no recuerdo mal, que tiene que ver con la inundación de la zona, que logró mitigar, aunque no quizás resolverlo plenamente. Tuvimos un montón de tiempo una obra aquí sobre la avenida Entre Ríos, también de captación de aguas, digamos, pero que tiene que ver con un problema de inundaciones. Claramente, digamos, la ciudad tiene que llevar adelante un proceso más profundo de inversiones, y profundo porque además, digamos, el tipo de obras que requiere cloacas y agua son obras que generan mucha molestia al vecino, digamos, y poca visibilidad en términos de impacto, ¿no? Es decir, de levantar toda una calle para poner caños nuevos, la verdad que es un problema más del impacto visual al tránsito que después la resolución, ¿no? Me parece que esto ha desincentivado muchas veces a que la secuencia de gobiernos profundice aún más, pero es un tema que venimos siguiendo. Se han hecho anuncios que, bueno, vamos a esperar a ver cómo evolucionan, y nosotros tendremos que hacer el seguimiento, insisto, de la aplicación de todo ese tipo de ¿Ustedes ya medidas, hicieron ¿no? una presentación de la denuncia formal? Nosotros, ¿Las denuncias llegaron a tu oficina? A nosotros llegaron, sí. Las hemos conducido a través de Aguas del Norte. Sí, efectivamente. ¿Hubo respuesta? Por ahora no, estábamos también esperando un poco la audiencia pública, también como para tener una idea más acabada de cuál es el programa hacia adelante de la empresa. Bueno, y en estos días estamos tomando nuestras propias decisiones a los fines de ver cómo vamos a acompañar el proceso y que se resuelva lo más rápidamente posible el problema de agua que tenemos en la ciudad. Está Jorge Clix, secretario de Obras Públicas del municipio de San Lorenzo. ¿Cómo viene trabajando San Lorenzo en esta cuestión, la urbanización y que no falte nada a los vecinos? Bueno, nosotros del municipio, desde que asumió el intendente, tomó conciencia de lo que es desde el punto de vista ambiental, tal es el caso que se creó una secretaría exclusivamente, que es Secretaría de Ambiente, antes pertenecía a Obras Públicas, hoy ya está la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Medio Ambiente, con lo cual evidentemente la problemática la tenemos en cuenta, y al momento de hacer análisis de todo lo que San Lorenzo desarrolla, se tuvo desde el primer momento una secretaría que analiza exclusivamente la parte ambiental, independientemente de lo que es la obra pública. Y con respecto a lo que veníamos hablando de infraestructura, por suerte San Lorenzo, hoy lo que es la villa, se terminó de constituir ya lo que es la red troncal de la cañería de cloaca, ya estamos en un buen nivel de
conexiones, la gente ya se empezó a conectar, con lo cual ya se empieza a limpiar un poco todo lo que era antes que San Lorenzo se constituía todo por pozo ciego. Ya está bastante avanzado el tema de que la gente ya se está conectando. ¿Cuántos habitantes hay en San Lorenzo? Lo que pasa es que tenemos la zona sur, la zona de la villa. La zona sur ya tenía lo que por medio del gobierno ya se había hecho toda la infraestructura en la parte de Atoche más, con lo cual esa población ya estaba saneando, digamos, toda esa situación. Toda la zona sur, lo que es Atocha, San Rafael, Nueva Esperanza, ya tiene, es más, justamente ahora se firmó con la provincia, con medio Promeva, lo que es Nueva Esperanza, que todavía pertenece al gobierno provincial para poder trasladar al municipio, por medio de Promeva se firmó ahora las obras para hacer todas las conexiones intradomiciliarias a la red que ya está tirada, con lo cual ahí ya se van a beneficiar más de 1.800 familias que se van a conectar en forma simultánea a la red esa. También va a dejar de contaminar, por decir de alguna manera, todo lo que es el suelo, porque por medio de esta obra que ya está contratada, ya está pronto a iniciarse, estaban haciendo todo lo que era el censo de los baños propiamente dicho, se van a conectar a la cloaca, o sea que venimos trabajando en lo que es infraestructura, por suerte, de las necesidades. ¿Cómo había sido la gestión del intendente anterior en este sentido? Bueno, como te decía, antes pertenecía a lo que era medio ambiente, a la parte de obra pública. Pero el intendente anterior, ¿había podido avanzar o no? No, a ver, se comenzó todo lo que es la obra de cloaca del gobierno provincial en la gestión anterior, pero ellos, como te decía, no tenían una Secretaría de Medio Ambiente que analizaba propiamente lo que es... pero sí de obras públicas. Dependía de obras públicas, o sea, era como una subsecretaría, por decirlo de alguna manera, o alguna dirección, que se tramitaba todos los permisos, todo a través de la Secretaría de Obras Públicas. Hoy ya hay gente de Medio Ambiente que se dedica a hacer el análisis de eso. No está en mi área, pero justamente se creó un área específica para eso. Bien, Ángel, vos sos secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Comercio. Mencionaba yo también al principio del programa el conflicto que se dio con los vendedores ambulantes. ¿Cuál es tu mirada, no solo como sindicalista, sino también como un dirigente de la política, porque fuiste concejal también, con respecto a esta situación? ¿Y cuál es la apreciación que tienen también los comercios, ¿no? Porque la eterna guerra que se da entre trabajadores versus trabajadores, pero pobres, informales, digamos. Bueno, la situación en Salta es de hace varios años muy compleja y va en aumento. Una de las cosas que pareciera que es común y que domina la política es un poco los parches, las medidas contradictorias, porque, a ver, el mantero, que es una familia por atrás, no se puede decir que el Día de la Madre lo habilitamos para trabajar y al otro día no, o el fin de semana va a estar y el otro fin de semana no, porque la cuestión del mantero, detrás de esa familia, tiene que haber un seguimiento social de atención. Entonces, el municipio, que creo que es el principal responsable de la política pública, de lo que es el funcionamiento de las áreas comerciales en la ciudad, no tiene mensajes contradictorios. Un día los autoriza, otro día no, otro día los manda a sacar, otro día los manda, otorga permiso, después los manda a sacar. Entonces, todas esas medidas contradictorias, lo único que hacen ante este tejido social muy dañado, de alta pobreza, de alta indigencia, es generar que los pobres están en un continuo conflicto con el municipio, con la policía, con los comerciantes, con los trabajadores, porque de rato los autorizan a hacer ilegalidades y de rato son legales. Entonces, estas contramarchas de políticas públicas es evidente que no le existen. ¿Qué necesita el mantero? No vamos por el nombre del mantero, sino una familia. Necesita una contención continua. Entonces, necesita que el Estado provincial, el Estado nacional y el Estado municipal trabajen con las herramientas que ya tienen. Pongamos como ejemplo a un mantero. Ese mantero, que tiene una familia de 3, 4 hijos por atrás, necesita comer todos los días. Y es difícil y es imposible que en un fin de semana, porque sea Día del Madre o Día del Niño, o porque sea la semana de nuestros padres tutelares, pueda generar los recursos para vivir 2 o 3 meses. Eso es imposible. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la ayuda del Estado. ¿Quién está brindando herramientas de ayuda a la familia en general? El Estado nacional. Entonces, el Estado municipal tiene que bajar todos esos planes, esas prestaciones sociales
y encauzar a toda esta gente que necesita vivir de algo. Por el otro lado, necesita el auxilio del Estado provincial en el sentido también del recurso y de la provisión de la seguridad y del ordenamiento, porque es muy difícil que un inspector de la municipalidad pueda ser el que dé el permiso, controle y exija facturación, exija legalidad en la mercadería, exija planificación, que son instrucciones que las tiene que recibir. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Estado municipal tome las riendas de esto, dé previsibilidad para esa familia, con planes del apoyo nacional que los debe tener, con planes con el gobierno provincial para controlar la seguridad y el funcionamiento, para que también el comerciante, que es legal forma, mantenga a sus trabajadores y a la vez no sienta una competencia desleal. Pero esas familias no nos podemos quedar con darle un IFE o alguno transitorio por una semana. Tiene que ser un trabajo como se lo ha hecho en varias ciudades y en varios lugares que había esta problemática. ¿Dónde llevarlo después a estas familias ya atendidas, contenidas, para darles justamente una salida laboral digna y para que puedan llegar quizás a la canasta básica? Porque es difícil que el Estado nacional, provincial y municipal puedan juntar 60.000 pesos y darle a una familia. Pero deben paliar, deben darle herramientas para tratar de que esas familias lleguen mínimamente a un estado de vida medianamente digno. Y eso se necesita un montón de políticas públicas. Y lamentablemente esa planificación, ese estructurado de medida, están ausentes. Pablo, ¿cuál es la solución para el conflicto? Bueno, lógicamente este es un tema que, digamos, una solución definitiva es que haya un plan para que se generen puestos de trabajo, como que presentamos con el bloque piquetero de lucha al gobierno nacional para un gran plan de viviendas, ¿no es cierto?, de obras públicas que permita empezar a dar una salida al enorme problema de la desocupación, que hace también que aumenten las familias que salgan a ganarse el pan día a día, ¿no es cierto?, vendiendo algo en la calle. Pero acá no tenemos que perder de vista esto, Vanessa. Acá hubo un asesinato. Nahuel Vilte fue asesinado en el Parque San Martín a manos de un grupo que tiene estrechos vínculos con la Municipalidad de Salta. Como lo ha denunciado la familia, el que generó todo lo que desembocó en el asesinato de Nahuel es un tipo completamente vinculado a los funcionarios, ¿no es cierto? Es el que además de manera patoteril cobraba el piso. Y esto no es de ahora. Esto viene de ISA, pasó por Sáenz, y ahora Betina Romero se hace la desentendida, yendo a la justicia a denunciar una mafia, supuesta mafia, pero es la mafia que ellos bancaron durante todo este tiempo. Porque ¿qué? Ahora cuando lo asesinaron a Nahuel se dieron cuenta que había una mafia. No, estaba de antes. Entonces ahora resulta que todos los vendedores del parque y todos los que venden en la peatonal son los responsables del asesinato. De ninguna manera. Han usado el asesinato para sacar a todos, reprimidos brutalmente, 60 detenidos el día sábado. Esta mañana hicimos una gran marcha en la ciudad judicial, con muchas organizaciones sociales, estuvimos del Partido Obrero del Frente de Izquierda, porque hay mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Y entonces ahora quieren endilgarle a la gente que sobrevive vendiendo algo en el centro la responsabilidad, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido, que es responsabilidad exclusiva del Estado municipal y provincial, porque la policía fue advertida 4 veces el día que asesinaron a Nahuel. De que podía suceder. De que podía suceder algo, y no dejaron una persona, 2 personas que estuvieran ahí que podrían haber evitado, con la sola presencia, digamos, quizás podrían haber evitado. Bueno, igual, digamos, esa es una práctica de Pulleiro. Muchas veces ya le avisaron que iba a suceder algo. Bueno, lógico, porque están para otra cosa, están para reprimir. Ahora, Federico, vos sos parte del municipio. ¿Vos crees que Betina está tomando con tibieza, digamos, este asunto? Nosotros, la Defensoría del Pueblo, somos controladores de alguna manera. Somos un organismo dependiente del Consejo Deliberante de la ciudad, no de la municipalidad. Pero vos llegaste a ese cargo con Betina. Fuiste candidato de Betina. No, yo llego como defensor del pueblo por votación de los concejales. En su mayoría le responden a Betina. Y fuiste candidato de Betina. No sé cómo responden. Pero fuiste candidato de Betina. Estuve en las listas con Betina. Sí. Yo creo que la ciudad
tiene un momento, y ya nos vamos a diferenciar un poco, la verdad es lamentable la situación de la familia Vilte y le mandamos nuestra solidaridad y el apoyo total, porque claramente no pueden ocurrir estas cosas en la ciudad. No puede ocurrir que una persona ande armada con el riesgo ni que alguien en estado de ebriedad vaya a querer cobrarle a cualquiera. Imagínate, te tocan la puerta de tu casa, querer cobrarte algo, eso es una locura. Nosotros hemos planteado que es importante que la ciudad retome el control de los espacios públicos. Es fundamental que los espacios públicos se organicen para espacios públicos. A ver, los parques tienen que ser un espacio de recreación, de esparcimiento. Nosotros tenemos, y hablando del ambiente, muchísimas. Nosotros, para mí tenemos una ciudad que nos pinta verde, pero no es una ciudad verde. Tenemos un montón de cerros a la vuelta que son de difícil utilización para el espacio público. El espacio más grande quizás que tenemos en el área céntrica es el Parque San Martín, y claramente el parque se había vuelto una situación fuera de control. Por eso digo, es importante que la ciudad retome el control del espacio público y se lleven adelante políticas de mediano y largo plazo orientadas a la reinserción laboral plena de todas estas familias que han quedado en este momento en esta situación. Escuchaba a la doctora Fonseca, por ejemplo, que hablaba de la alternativa de 50 ferias barriales, por ejemplo, que es un espacio interesante donde se tiene que comenzar a trabajar. Tenemos también que pensar en la descentralización de la ciudad. Hemos atravesado una pandemia después de 18 meses y cuando todo se vuelve a la normalidad, está todo el mundo nuevo en el centro, a sabiendas del riesgo que esto significa. Es el momento de descentralizar la ciudad en términos laborales, en términos de oferta de servicios, en términos de prestación de mano de obra. Por eso decimos que, lamentablemente tuvo que ocurrir una muerte para que todo esto se ponga mucho más en evidencia. Pero me parece que la ciudad tiene que ir avanzando en el control de los espacios públicos, la ciudad tiene que ir avanzando en procesos de centralización, la ciudad tiene que ir avanzando en procesos de quizás microcentros urbanos que permitan la desconcentración al mismo tiempo que la gente tenga que viajar menos. Y me parece que es un puntapié inicial para pensar una ciudad nueva en los próximos años, ¿no? Bueno, sí. Perdón, pero todo para pensar lo que dice el defensor del pueblo, se necesita coordinación, nación, provincia, tal. Te pongo un ejemplo. ANSES. Los bancos donde cobran los jubilados. Hay un solo banco acá en Salta que conlleva el 70% de los jubilados de Salta y cuando cobran del 1 al 15, del 10 o empiezan a pagar hasta el 25, que terminan de pagarlo, es una cola infernal de cuadras, en medio de la lluvia, el día de sol, de calor, de todo. Entonces, ¿qué necesitamos? El ANSES tiene 2 oficinas en zona centro. Salta es una ciudad tan importante que ya debería por lo menos haber 3, como mínimo, 3 o 4 oficinas del ANSES separadas, no en el centro, en zona sur, en zona centro y en zona norte. ¿Para qué? Para evitarle la cantidad de viajes que tienen que hacer el PAMI, el IPS, todas las prestaciones que brindan los estados provinciales nacionales y que reciben el 70% de los ciudadanos de Salta. Estamos obligados a ir al centro. Cajeros automáticos. Entonces, inclusive, ahora un poco más ampliado, pero hay bancos que tienen un solo cajero automático en la ciudad de Salta. Se necesita descentralizar, pero para eso necesitamos el Estado Nacional que ayude con la descentralización del PAMI. Necesitamos el Estado Nacional descentralizando el ANSES. Necesitamos el Estado Provincial con renta, con el municipio atendiendo, o sea, buscando nodos que no lo haga el negocio inmobiliario, por ahí como le gusta decir a los amigos del Partido Obrero, y con mucha razón, porque, por ejemplo, el Paseo Libertad se hizo, hay un montón de oficinas, inclusive podés retirar licencia, pero eso fue buscado, por una parte, por la búsqueda de un negocio, o sea, buscando captar gente, movimiento de gente para generar una actividad económica. Los privados lo hacen, el Estado provincial, nacional y municipal no lo están buscando esa estrategia. Pero además se quiere sacar a los manteros del centro. Si los manteros van a un barrio, no comen. Ese es el problema. ¿Por qué todos van? Ellos van a la ciudad porque al centro porque O sea, si vos vas un domingo al Parque San Martín, ¿no es cierto?, va a haber un montón de gente que vende su torta, su ensalada de fruta, y es la forma que tienen. Entonces, acá también, digamos, los que gobiernan, particularmente, digamos, del frente político de Betina Romero, no sé, te hablan del emprendedurismo y que hay que ser emprendedores. Entonces, justo la gente que dice
hago una torta en mi casa y salgo a venderla, la muelen a palos, la someten a los punteros que te cobran un espacio, que eso el municipio siempre lo hizo. Entonces, no es y la gente va al parque, entre otras cosas, también porque no solo va a ver el lago que está podrido, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo único que le queda, pero también porque sabe que ahí va a encontrar la señora que le vende la torta, el que le vende el pochoclo, la ensalada de fruta, es decir, forma parte de un contexto social que lo han barrido de un plumazo, ¿no es cierto?, por la responsabilidad propia de ellos y además con la falsa idea de que con eso combaten el trabajo ilegal. El trabajo ilegal está en las obras de construcción, por ejemplo, está lleno de albañiles que están en negro. Salta tiene comercio también. El comercio, el mismo comercio. Salta tiene el 50% de sus trabajadores en la informalidad. El 50% de los trabajadores activos de Salta, del conglomerado urbano de Salta, está en la informalidad. Entonces, no es mentira que es para eso. Y además, poco, digamos, compite el mantero, porque el que le va a comprar al mantero es porque no tiene plata para ir a comprarle a otro comercio. Es así, digamos, es una economía de subsistencia. Entonces ahora... Y hasta además se usa con el trueque, ¿no? O sea, van a llevar algo que no usan para cambiar por algo que necesitan. Muchos lo hacen así. O venden ropa. En el Parque de San Martín hay gente que vende ropa usada, zapatillas usadas. Es decir, hay de todo. La gente busca lo que sea porque no tiene para comer. Es decir, tengamos en cuenta eso cuando se ha atacado brutalmente a los manteros este fin de semana, porque no solo ha sido la policía, sino toda una campaña política atacando a los que sobreviven con esto. Hay gente que no tiene para comer, que no tiene un trabajo y ha encontrado una forma de subsistir, ¿no es cierto?, con esa actividad. Aparte, Vanessa, la creación de ferias tampoco es la gran solución. Si son ferias organizadas, si son ferias donde el Estado municipal tendría que hacer inversiones, poner baños, hablando de medio ambiente, porque ferias, digamos, que existen y no en esas condiciones sanitarias. Si vamos a hacer las cosas, encaminemos también dándole dignidad a esa gente, que tenga agua, que tenga baño, que tenga espacio, que tengan posibilidad de desarrollarse, de recibir una tarjeta de crédito, porque lo que trae la ilegalidad es mayor ilegalidad. Entonces, como dice Pablo, nadie acá cada vez... Y dentro de la ilegalidad crecen las mafias. Las mafias, y ahí es al juego de, digamos, al que mayor puede... No, pero además el que necesita, el trabajador en esas condiciones, si se puede decir trabajador, no en esas condiciones, cae preso de esas mafias. De esas mafias, y la ilegalidad económica vas a ser el caldo de cultivo en eso de las fábricas, digamos, de estas fábricas lamentablemente de trabajo esclavo del Gran Rosario, de Córdoba, de Gran Buenos Aires, que va a llegar a esa feria toda la mercadería que viene. Claro, viene sin factura, viene sin nada, y es más ilegalidad. Y la persona que necesita hoy comprarle un trabajador registrado, utiliza la tarjeta para comprarle las zapatillas a sus chicos. ¿Por qué? Porque necesita 6 o 12 cuotas para pagar 6.000, 8.000 pesos, porque no le alcanza. Entonces, si esa feria seguimos dándole el caldo, parece que no se entiende que lo que hay que buscar es legalidad organizada y ordenada. Lo que no se entiende es que muchos políticos en Salta que no tienen empatía social, porque no saben lo que es porque necesitar. No saben, no van al parque. No hay empatía social. Jorge, ¿yo lo veo está asustado usted? No. Ah, bueno. Nada. ¿Usted algo de Gustavo Clix o no? Sí. ¿Qué es Gustavo? Primo. Su primo. Bueno, el presidente de Juventud, digo. Expresidente. Expresidente, cierto. Jorge, ¿hay pobres en San Lorenzo también que están con esta situación como acá en el centro de la ciudad? Y nosotros tenemos una zona que tiene un poder adquisitivo bastante más bajo que otra, o sea, estamos muy diferenciados. En el municipio, si usted ve la circunvalación, un poco nos divide el municipio, un poco en clases sociales, eso es cierto. Nosotros tratamos a través del municipio de crear algunos talleres de oficios y demás, sobre todo en la zona esa. El municipio ha desarrollado una gran cantidad de talleres de costura, de oficios para que la gente se pueda tener un poco su trabajo. Estamos trabajando mucho en eso, estamos trabajando en poder capacitar en viveros para que la gente pueda también desarrollar y poder vender productos, sobre todo en San Lorenzo, que tratamos que sea un municipio verde. Les damos muchas herramientas,
tenemos convenio con el INTA, donde entregamos semillas, donde les enseñamos a poder plantar para que después tengan su propio semivivero, digamos, de alguna manera, oficios, como le decía, de costura, de muchos, hasta arreglo de celulares hemos llegado a dar un poco clases de estas para poder incentivar a lo que es el trabajo, lo que decíamos. Asimismo, en lugares, nosotros también es cierto, somos un municipio bastante turístico y tratamos al espacio público de darle, como ustedes decían, los servicios esenciales para que se puedan instalar la gente que trabaja. Por ejemplo, hemos remodelado todo lo que es la quebrada, como ustedes se acuerdan hace unos años, que estaban toda la gente desperdigada, tipo manteros, por decirlo de alguna manera. Nosotros aprovechamos al principio de la pandemia que no se podía trabajar, no se podía salir, la hemos remodelado, le hemos hecho los baños nuevos, le hemos hecho los puestos bien armados para que se puedan instalar ya una vez que se podía volver a vender de otra manera. Por supuesto que siempre se ponderó el trabajo de San Lorenzo. Todos los que están ahí en el puesto de la quebrada son gente de San Lorenzo, gente humilde que trabaja vendiendo bollos, lo demás, pero tiene su lugar bien habilitado, con los baños acorde a las necesidades también para dar un aspecto turístico. Le hemos hecho todo ese arreglo, pensando también, como vos decías, que tengan una condición digna, digamos. Así que estamos trabajando también en eso. Es cierto que por ahí no damos abasto con la cantidad de empleo que se necesita, pero en la medida que podemos ir desarrollándolo, lo vamos desarrollando. ¿Y quién es la mayor fuente de trabajo en el municipio, la municipalidad, valga la redundancia? No, por suerte, como te decía, es un polo bastante de desarrollo hoy San Lorenzo. Si usted ve en San Lorenzo Chico, San Lorenzo mismo, se está desarrollando mucho, y eso también hace que se estén instalando muchos negocios y demás que están tomando gente de la zona. San Lorenzo Chico, que tuvo un gran desarrollo en el último tiempo, está captando mucha gente de la Ciénaga, de Atocha, que es cercano, como trabajo, digamos. Por suerte eso nos está dando un poco de contención a esa zona. Mariana, vos que no solo sos doctora en ciencias biológicas, sino tenés una formación política, ¿cómo analizás este contexto? Primero que cuando decía acá el señor verde, y relacionado a las huertas, a las huertas, verde no es solo eso, ¿no? Verde es tener en cuenta el arbolado de los municipios. Por ejemplo, los countries que se hacen y que deforestan todo, porque después ponen los aires acondicionados y en términos energéticos es terrible el daño que se hace, porque consumen un montón de energía por cada aire acondicionado que ponen en cada habitación, y sacaron todos los árboles que disminuyen un montón la temperatura. ¿Usted vive en un country, Jorge? Sí. Disminuyen un montón la temperatura. Así una mala práctica. ¿Tiene muchos aire acondicionados? No, no tengo. Bueno, ninguno. Bien. ¿Y muchos árboles alrededor? Sí. Bueno, qué bueno. No es lo común. Está mal, pero no tan mal, ¿no, Jorge? Está mal, pero no está tan mal. Claro. El problema es eso, que hay un consumo energético grande en estos lugares y además un daño, un impacto ambiental tremendo a los alrededores, porque estas urbanizaciones se hacen en medio de pequeños fragmentos de bosques conservados, entonces afectan a toda la fauna del lugar, a la flora del lugar. Entonces hay que tener una regulación con respecto a esto. Y con respecto a lo que hablaban del agua y de todas estas cuestiones sanitarias, que son también ambientales, el tema del dengue, si en estos próximos meses tenemos casos de dengue, esto puede aumentar mucho más en estas zonas, porque la gente lo que suele hacer es acumular agua en grandes recipientes. Entonces vienen los mosquitos, ponen sus huevos y hay una gran cantidad de mosquitos y una zona muy probable de que pueda haber transmisión. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta en materia de sanidad, el tema del agua corriente. Doctor, hace un rato cuando hablábamos con Federico sobre la empresa Aguas del Norte, ¿no?, que viene recibiendo tantas denuncias, yo me preguntaba de la cooperación entre lo público y lo privado para el cuidado del medio ambiente. ¿Esto es posible? Es una discusión que se viene dando constantemente también. Sí, yo creo que es totalmente posible y necesario. Costa Rica acaba de ganar un premio internacional
para la conservación del medio ambiente está y es un premio justamente a la combinación de la política de áreas protegidas, el pago de servicios ecosistémicos y el ecoturismo. Y justamente han premiado esa combinación que les ha dado tantos resultados a ellos. Y yo creo que, o sea, si tomamos el Chaco, que es la zona que yo más conozco, donde yo me crié en Salta, o sea, la mayor parte de ese paisaje está en manos privadas. O sea, hay pedacitos nomás que están protegidos como áreas protegidas. Entonces, las soluciones duraderas, sustentables de conservación y de desarrollo sustentable en términos de agroindustria, se van a tener que hacer en espacios privados, pero bajo políticas nacionales. Entonces, sí o sí se necesita esa combinación. O sea, no es posible seguir adelante con uno u el otro, tiene que ser ambos. Usted mencionó recién ecoturismo, dijo, sí. ¿no? ¿En qué consiste, doctor? Bueno, ecoturismo, bueno, como acaba de mencionar Jorge, sí, ahí tenemos un clásico caso. O sea, ¿por qué la gente va a la quebrada? Porque busca justamente ese ambiente que le decimos verde, busca el agua, busca esa tranquilidad de la naturaleza. Y ecoturismo es generar visitas que obviamente generan ingreso a raíz del atractivo que es la naturaleza. Bien, o sea, para usted, digamos, San Lorenzo conoce, me imagino que sí, cumple con esas condiciones. Bueno, te estoy dando un ejemplo sí. de la quebrada. O sea, ecoturismo también, si vamos a ver en Corrientes, eso es impresionante. O sea, y lo que es llamativo ahí es que van miles de turistas al año. No sé cuánto genera en términos de ingresos, pero son las mismas especies que tenemos acá en el Chaco, las mismas. Entonces existe todo ese potencial de ecoturismo. El bañado del Quirquincho, por ejemplo, que bueno, está hecho, perdón la palabra, pero está hecho pelota por el tema del desmonte, pero con un poquito de manejo de regeneración y mejor manejo del agua, eso se restaura rapidísimo. Y no queda lejos. Entonces el turista que ya viene a Salta para las montañas va a haber una buena proporción que pagaría para ir a ver el yacaré, a ver, bueno, yaguareté si es que quedan, pero o sea, tenemos un potencial turístico en ese sentido muy fuerte. Obviamente requiere de inversión. Claro. Vanessa, sí. Tenemos 5 ecorregiones acá en Salta, que es muchísimo, distintos ambientes que se puede explotar desde el ecoturismo. No es todo para destrucción de la naturaleza para un rédito económico. También podemos pensar desde lo sustentable, el ecoturismo, la apicultura. La apicultura está postergada en esta ciudad, perdón, en esta provincia, y además se puede conservar grandes cantidades de hectáreas si nos abocamos a la apicultura. Es un rubro que tiene que ser explotado. Y se puede, hay zonas. Sí, por supuesto. El Chaco es el gran botín de la agroindustria. No solamente el Chaco salteño, es decir, la proporción de desmonte que hay en el Chaco argentino y también en Paraguay, en parte en Bolivia, es monstruoso. Es decir, Salta incluso ha llegado a tener las tasas de desmonte más altas a nivel mundial. Y hoy están discutiendo nuevamente una nueva reunión para armar de nuevo el ordenamiento territorial, pero no va a ser un ordenamiento para conservar el Chaco, sino va a ser cómo nuevamente abren un nuevo ciclo de negocios, ¿no es cierto?, con la soja, que entre otras cosas, también tomemos un tema de coyuntura, parte de lo que se descubrió en la intendencia de Salvador Massa es el contrabando enorme de soja que hay, pasan camiones y camiones, si no, no se explican los 200 millones que tenía el intendente, digamos que es parte de lo que regentean ese contrabando, pues no es solo droga lo que pasa por la frontera. Entonces es un gran negocio, ¿no es cierto? Acá se ha armado, ya lo empezó el gobierno kirchnerista anterior, luego lo continuó Macri, el ferrocarril Belgrano, del que tanto se habla. El ferrocarril es algo excepcional, digamos, puede traer un montón de desarrollo, pero en el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, es solo para carga y es exclusivamente para los grandes pools de siembra en las cuales van a estar las estaciones. Si el ferrocarril llega, los tipos van a cargar ahí para abaratar los costos de ellos. A la población no le va a generar ningún rédito, digamos,
Y con eso pretenden habilitar, ya lo había hecho Casamiquela, que era el secretario de Agroindustria del gobierno de Cristina Kirchner, lo continuó Macri, ahora sigue, ¿no es cierto?, que quieren habilitar 1,5 millones más de hectáreas en todo el Chaco argentino para seguir produciendo soja. Entonces, es uno de los grandes problemas a tener en cuenta, digamos, qué es lo que va a pasar en materia, y si además en el acuerdo porcino con China estamos ante un problema, las represas de Santa Cruz y la megaminería, digamos, estamos configurando un panorama, digamos, ambiental, porque la mirada, ¿cuál es? Los negocios. Y esos negocios capitalistas son incompatibles con el cuidado del ambiente y por lo tanto con la vida de la gente. Es dinero para pocos y es un desastre ambiental para muchos. Sí, no totalmente. trae desarrollo, digamos, como dicen. Doctor, vayamos por lo propositivo. ¿Cómo se avanza en la transición energética y en el transporte bajo en carbono? Esa pregunta me excede mis entendimientos, pero o sea, la transición no va a ser fácil, o sea, requiere de mucha inversión, mucha conciencia. Y yo hoy por hoy, por ejemplo, yo me siento frustrado porque sí o sí tengo que venir en vehículo, desde Vaqueros hasta acá o colectivo. No tengo otra opción, o sea, no hay otra opción, el mercado no me da otra opción. ¿Bicicleta, doctor, no? Bicicleta sí, ayer hice 50 kilómetros, pero no lo voy a hacer todos los días. Pero sí se puede, más ciclovías sería fabuloso. Pero no, tu pregunta honestamente es una pregunta muy profunda, o sea, requiere de una coordinación, super coordinación a nivel nacional, regional, provincial. Transición va a haber, si no la hacemos morimos, eso está muy claro, o sea, como vamos, en el sentido de que si el ambiente no es sano, no vamos a poder vivir. ¿Cuándo nos morimos, doctor? Bueno, pero hay una contradicción. Sí. La movilidad sustentable tiene una contradicción muy grande. Pues vos tenés el auto eléctrico, pero ¿cómo hacer el auto eléctrico? Necesita litio. ¿Cómo sacar el litio? Sí. Reventando los salares que son acuíferos. Los salares son acuíferos. Por otro lado, el biocombustible, para producirlo, vos necesitas grandes extensiones de cultivos que también generan desmonte. Entonces, verdaderamente es sustentable eso, digamos, porque el problema también pasa, por ejemplo, lo que decía el doctor. Si vos tenés un sistema de transporte completamente eficiente, más allá de que no vas a poder dejar de usar combustible, porque, por ejemplo, acá en Salta nos prestaron unos cuantos colectivos a gas. Creo que no duró un mes la prueba porque dijeron, es imposible, porque vos para cargar ese colectivo creo que eran, no sé, como 10 horas para cargar el gas, entonces no era eficiente. Con lo cual, ni hablemos pensar autos eléctricos por ahora, por lo menos, ¿no es cierto? Pero si vos tenés un sistema de transporte eficiente, vas disminuyendo la cantidad de gente que usa su auto individual porque sabe que de un lugar a otro llega en el horario que puede llegar, y entonces digamos, sacás, retirás, pero eso no se piensa. ¿Sabe por qué? Porque lo que pesa es el peso de las automotrices, que son, por ejemplo, las que están atrás del litio. En Jujuy la tenés a Toyota, y en Catamarca la tenés a la BMW, detrás de las empresas que están, digamos, explotando el litio, y ahora los chinos se vienen con todo porque también es, digamos, parte de la competencia capitalista de quien produce las baterías para los autos eléctricos, que son, digamos, incluso, te digo, en los países nórdicos hay problemas con los autos eléctricos porque los estados subsidian a los que tienen autos eléctricos. Entonces, por ejemplo, no pagan un ferry para ir de un lugar a otro, no pagan estacionamiento, subsidio. Pero ¿quiénes tienen autos eléctricos? Los ricos. Los ricos tienen, en Noruega los autos eléctricos los tienen los ricos, pero además de tener el auto eléctrico, tienen un Porsche, un BMW, no sé, ¿me entendés? Decir, es imposible. Lo que sí creo que, a ver, hablando un Bien, poco... se anima a hablar, Jorge. No, hablando un poco de lo que decía del tema del transporte, también es cierto que como política de los municipios, el tema de la descentralización simplifica mucho ese tema. O sea, no tener que trasladarse para que te atienda un doctor y tenerlo dentro del municipio de San Lorenzo es algo muy positivo, ¿no? Nosotros, por suerte, eso se nos viene dando
tenemos ya oficinas propias de gente que vive en el lugar, ya no necesita trasladarse, uno puede ir al dentista, puede ir a cualquier médico o cualquier especialidad dentro del municipio, ya no necesita trasladarse a Salta, con lo cual empieza también a haber mucho menos circulación y mucho menos complejidad en lo que se refiere a ese tema. Bien. Entonces el transporte público termina siendo ya una necesidad menor siempre y cuando lo tengas también política favorable para que se puedan instalar ese tipo de descentralización. Bien, en términos políticos, ¿no? Quiero entrar. Vos sos sindicalista, Ángel, sos radical, pero ¿festeja el Día de la Lealtad igual o no? Sí, porque los trabajadores festejamos el Día de la Lealtad. ¿Sí? ¿No festejan solo los peronistas? ¿O ya te estás haciendo peronista? ¿O ya te hiciste peronista? No, yo soy, a ver... ¿O ya no sos radical? No, yo siempre fui y nací con Alfonsín. Así que Alfonsín abrazaba muchas banderas más allá de que... Porque si vos te quedás... Creo que lo mismo le pasa a muchos peronistas que por ahí creen que abrazan un partido que tiene muchas incoherencias. Y el radicalismo, por ejemplo, yo no estaría tranquilo porque una de las primeras cosas que hoy está en boga, por ejemplo, y que motoriza el radicalismo, es la pérdida de los derechos de los trabajadores. O sea, para que haya más trabajo, ¿Vos ves mala volteemos. reforma de la indemnización por despido? Y eso y mucho más. O sea, fagocitamos en la Argentina algo que, por ahí hablando así, trasladando un poco lo de la ilegalidad. Pero ya existen los trabajadores de la construcción, ¿no? La No, modalidad a ver, que nadie se resiste a discutir de qué forma. O sea, quitarle un derecho es una cosa y otra cosa es decir que otro estamento pueda cubrir ese derecho ya adquirido. Eso es otra cosa. Que pueda haber aseguradoras para los seguros de retiro, para cuando no tengas trabajo, lo existe en el mundo. No cooperemos nada fuera del lugar en Argentina. Pero si no existe eso, tampoco puedes dejar a un tipo que trabajó 15 años o una mujer que trabajó 20 años, de la noche a la mañana no le gustó algo y te dejan en la calle y vos perdés la posibilidad no solo del salario, sino de la reinserción por la edad que tenés. Entonces, debe atenderse esa cuestión. A ver, esas leyes del derecho argentino, derecho laboral, no fueron hechos que sí o sí se inventaron un partido político. Se inventaron una razón de ser de una familia, de una persona, de un trabajador. Están más allá. Si las primeras leyes laborales que existieron en la Argentina vinieron del socialismo, no vinieron del peronismo. Si bien el peronismo profundizó los gremios, o sea, ayudó mucho, digamos, a la consolidación de la acción gremial, pero los derechos son, aparte de la acción sindical, son otra cosa consagrada, así como los derechos individuales y constitucionales de los ciudadanos, que podríamos decir, bueno, ¿qué partido es dueño? No, ningún partido. Los derechos laborales no tienen en sí un dueño de un partido. Son una conquista de la propia clase obrera. De hecho, Claro, tuvimos el son 1 de mayo naturales. justamente por la lucha por las 8 horas de trabajo, imagínate. Ahora, vos hablas de los trabajadores comerciales. ¿De qué estás viviendo hoy, Ángel? ¿De qué vivo yo? Sí. De mi acción gremial. ¿A vos vivís del sindicato nomás? Sí. ¿No tenés otro trabajo? No tengo otro trabajo. Estoy con licencia gremial durante me dure la gestión. Después volveré a trabajar. ¿Pero tenés un sueldo? Claro. ¿Y cuál es el sueldo de un sindicalista acá en Salta? Mirá, cada gremio tiene su política interna. ¿Y el tuyo? Y el mío es generalmente alrededor de los 2 salarios de un trabajador de comercio. Casi 200 lucas. No, un trabajador de comercio hoy está en 60.000 pesos. Estamos llegando y bueno, tenemos un sueldo y medio, depende de las circunstancias como andemos también. O sea, ¿ganas más que siendo concejal? No, mucho menos. ¿Ganabas más antes? Gana mucho más un concejal. ¿Sí? ¿Cuánto ganaste siendo concejal? No, y en su momento ganaba el doble de lo que ganaba en mi tarea gremial. Ah, por eso ya solamente ahora te dedicas al gremio, porque ya ahorraste mucho siendo concejal. No, es más, tuve una postura política distinta. Porque yo agarré, cuando fui concejal, le quería dar al partido político que en ese momento estaba participando en el radicalismo una apertura. Y cedí mi lugar, porque yo no fui a ninguna reelección, cedí mi lugar, del primer lugar que me lo ofrecían personalmente a mí, acá está testigo el doctor, al amigo Raúl Córdoba, con quien tengo una muy buena relación, pues me parece que los partidos políticos se tienen que abrir a otros, no puede ser el mismo. Yo capaz que cometí el error, ¿no?, de hacerme un lado. Pero bueno, las circunstancias tomé esa decisión y estoy muy tranquilo, digamos, en esa situación. Y en algún momento, si se da, volveré. Pero
no me llama la atención por serlo, sino por participar y mostrar ideas, ir al debate, contribuir desde la mirada principalmente de los trabajadores. Por eso no me quiero encasillar, porque muchas veces encasillarse dentro del justicialismo, dentro del radicalismo, son trampas que a los trabajadores, mirándolo desde el mostrador de los trabajadores, hemos terminado afectados por ambas corrientes políticas. Federico, ¿cómo viste los festejos entre ayer y hoy del Día de la Lealtad y todo lo que se generó en la Plaza de Mayo con el memorial, ¿no?, a los muertos de COVID? A ver, me parece que fundamental es el respeto no solamente a las memorias. Recién decía el doctor que todos hemos sufrido en nuestras familias hoy en la Argentina, por lo menos la pérdida de algún familiar o alguien muy cercano, y la verdad es que el dolor es muy fuerte y está muy latente. Me parece que es importantísimo, en primer lugar, el respeto a la memoria de todos aquellos que hoy no nos pueden acompañar. En forma paralela, bueno, todas las conmemoraciones del 17 siempre tienen su color. No, pero me refiero puntualmente al contexto en el que está hoy el peronismo, ¿no? Eso te se habló que después de la derrota, no digo un fin del peronismo porque creo que eso es imposible, pero sí una fuerte crisis, ¿no? A mí me parece que estamos en una etapa, alguien lo definía hace un tiempo como el PAN, ¿no? Digo, el PAN en términos no del Partido Autonomista, ¿no?, sino digo, hay una etapa de PAN radicalismo, encontrás radicales en muchísimos espacios políticos que van, como decía Ángel hace un rato, desde un punto más radicalizado a puntos menos radicalizados. Encontrás un panperonismo, digo, encontrás peronistas alineados con radicales, encontrás peronistas con más conservadores, encontrás peronistas con los kirchneristas, inclusive la izquierda, ¿no? Y de golpe siempre ha sido una característica bastante interesante de la izquierda argentina, tener una manifestación muchísimo más extensiva, lo que, bueno, analíticamente nos permitiría pensar otras cosas. Me parece que estamos en una etapa de redefinición de los esquemas partidarios, y en ese esquema se discuten los símbolos de esos partidos, ¿no? La vieja discusión sobre la marchita, no sé si recuerdan, cuando el presidente Kirchner planteaba el tema de la marchita, me parece que abre un debate en torno a cuál va a ser el destino de los partidos políticos. Partidos políticos que tratan de sobrevivir a pesar de todo, que están consagrados en la Constitución, y esto ha permitido cierto encorsetamiento de las candidaturas hacia el interior de los partidos. Y fíjate, hemos pasado todos estos años definiendo si vamos a las PASO, si son abiertas, si son cerradas, si son simultáneas, si son casi simultáneas, si son con las nacionales, con las provincias. Lo que es claro es que el sistema de partidos argentinos se está redefiniendo hacia adelante, y me parece que, no sé en qué momento, pero me parece que en un momento determinado vamos a encontrarnos con la consolidación de un nuevo modelo partidario que ya no es unidireccional e ideológico estrictamente, sino que mayoritariamente tiene mayor nivel de pragmatismo, una visión mucho más aliancista, ¿no? Y bueno, me parece que esa es la madurez del modelo partidario que viene. De coaliciones, claramente de coaliciones. Doctor, si no es ideológico, entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser identitario, en donde vos tendrías, por ejemplo... no tiene una ideología, un rumbo, no marca un proyecto. El modelo ideológico... ¿Cómo nos plantamos como gobierno, el que gobierne y no tiene una ideología? Entonces, ¿en qué se basa su proyecto político? Cuando pensamos el modelo ideológico, habitualmente lo pensamos como se pensaba en la década del 60, del 70, en el esquema de dos polos contrapuestos. Recién lo planteaba muy bien Pablo López, digo, ¿no? Y es todo un desarrollo que está sustentado en su componente ideológico, claramente, y la mayoría de nosotros probablemente también. Cuando me refiero a un componente ideológico, me refiero justamente a esto. Digo, hay una representación de los trabajadores en la Argentina, y este es el discurso, que está absorbida por una ideología. Y este es el discurso. Ahora, los trabajadores no votan esa ideología, votan otras ideologías, otras perspectivas, otras posiciones, sino quienes dicen representar ideológicamente a los sectores trabajadores, gobernarían. Y no lo hacen. Y no lo hacen porque, bueno, justamente hay un perfil de electores cada vez más vinculados a un centro más pragmático que ideológico, y esto lo van demostrando las sucesivas elecciones. ¿Y no será porque parte de la población que no tiene para comer o que se le dificulta mucho el comer, está pensando día a día en eso y no hay espacios de discusión que quedan solamente para aquellas personas que tienen el lujo de tener un plato de comida, de tener un sueldo a fin de mes y poder darse el lujo de esas cosas? ¿Sabe qué? Las debilidades contemporáneas de las democracias mundiales tienen que ver con esto. Requieren ciudadanos
altamente comprometidos, altamente participativos y altamente informados. Los procesos contemporáneos de las sociedades modernas generan ciudadanos menos comprometidos, menos informados y con menos tiempo de participación. Bueno, es una debilidad del modelo democrático en el que coexistimos. No solamente Argentina, ¿no?, sino a nivel global. Lo que pasa es que, bueno, el régimen se ha dado todos los mecanismos. Miremos la elección de Salta del 15 de agosto. El que gana la elección de capital se presenta ante los ojos de la población como un hombre independiente del régimen político, un periodista que ayuda a la gente, ¿no es cierto?, va a los barrios, todo. No pasó ni media hora de que terminó la elección, se estaba abrazando con Sáenz. Es decir, eso es un fraude. El fraude no es solamente cuando te roban los votos, eso es un fraude porque vos estás estafando al elector diciendo que sos algo que no sos. Nosotros tratamos de desenmascararlo, lógicamente, bueno, nuestra llegada no alcanzó, no fue suficiente. Sé lo que vos estás hablando de Emiliano Durán. Claro, Emiliano Durán. Lo que pasa es que la gente del otro lado, por ahí, ante la falta de soluciones de los políticos, ante sus problemas cotidianos, básicos, ¿no? Problemas básicos, viene un periodista que es abogado, se lo resuelve y la persona piensa que él lo representa y el tipo representa los mismos intereses de hace más de 30 años en esta provincia. Y bueno, pero ese es el punto. Y además es familiar de Martín Grande, de un montón de otros que forman parte de la casta política de Salta. A ver, Vanessa, hay una cuestión que la entendía muy bien. Ahí está la falta de información de la que habla Federico, que le falta hoy al electorado. No conoce quiénes son sus candidatos, de dónde provienen, quién es la familia que está detrás de ese candidato. Ideológicamente, ¿qué representan? Exacto. Lo que pasa es que detrás de todo eso que planteaba muy bien, creo que ingeniero, doctora o licenciada, la doctora, es lo siguiente. Durante muchos años pensábamos que la democracia se dividía en el bipartidismo en la Argentina. Pero bueno, éramos radicales o éramos peronistas. Pero ninguno sabíamos el contenido que significaba la pertenencia a todo. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, no me estoy enajenando de nada. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores que seguían al peronismo, porque decían, bueno, yo soy trabajador, tú seguís al peronismo, ahí estamos todos los compañeros, estamos todos ahí. Fueron quedando sin trabajo, fueron quedando defraudados, fueron quedando a la orilla del camino y dijeron, pero si esto es lo que yo voto, esto es lo que yo sigo, esto es lo que me tiene que auxiliar y es lo que no me tiene que dejar al lado del camino. Bueno, ese replanteo, porque los partidos dejaron de capacitar dirigentes, dejaron de formar dirigentes. ¿Por qué? Porque no pueden reunir 20 jóvenes y decirle, mira, si fueran, por ejemplo, en el radicalismo, mira, nosotros perseguimos esto, perseguimos este otro, porque esos 20 jóvenes que estarían ahí le dirían, entonces, ¿qué hacen con Macri? ¿Qué hacen con Lustó? ¿Qué hacen con este? ¿Qué hacen con este otro? ¿Y cómo están proyectando esta ley o esta de otra ley? Entonces no pueden ni siquiera armar una escuela de formación política. Lo mismo le pasa al justicialismo. ¿Cómo puede vender el justicialismo, por ejemplo, la situación, o el peronismo, la situación de Menem, que no fueron 2 años ni una transición, fueron 10 años? Entonces pasamos, todos los partidos se vaciaron de contenido y la gente empezó a votar personas. Empezó a votar a Emiliano Durán, como se decía acá, o empezó a votar a otro, y es más, los políticos, los que hicieron política, creyeron que se quedaban de por vida. Entonces, pareciera que votar radicalismo era 2 apellidos, votar peronismo era 2 apellidos. No, hay más gente. Y eso es lo que la gente empezó a encontrar. En su momento el Partido Obrero tuvo el senador de la capital, la senadora Serrano, o sea, empezó a dar mensajes. Y ahí es donde los partidos empezaron a hacer frente, alianza, a transformarse. Y bueno, eso es lo que estamos atravesando. ¿La construcción política sin ideología sería la solución que ustedes plantean? Yo creo que no es la solución, porque justamente empezamos a caer en esta situación de el lobo con piel de cordero. No vemos con nitidez quién es verdaderamente lo que está atrás. Entonces las ideologías sí son importantes. Son importantes. Y tenerlas marcadas también son importantes. Pero hay que reestructurarlas. Es lo que yo te decía hace rato al inicio. ¿Y usted, Jorge, de qué ideología es? ¿Macrista? No, no soy ni macrista ni peronista, la verdad que ¿y qué es? Bastante independiente, como decía Naera. Nosotros tenemos ya no una política del peronismo, que no lo vivimos en su totalidad, como el peronismo propiamente. Como decían, hemos tenido un peronismo del menemismo hasta el peronismo kirchnerista, lo cual la gente, no sé la edad de cada uno, pero yo no la viví, digamos, de esa manera. Comencé a votar
después de Alfonsín, digamos, o sea que no tengo somos alfonsinistas. Lo que es el conocimiento propio de lo que eran los partidos tradicionales. Así que un poco lo que él decía, uno se basa en la imagen o en el pragmatismo de algunas personas, sí respetando un poco el pensamiento o el discurso que uno da, pero no es que se base propiamente en la estructura de un partido político, sino... ¿Usted no tiene ideología, Jorge? Es más, yo tuve un abuelo senador usted, disculpe, radical. No le creo, ¿no? No, a ver, yo tuve un abuelo senador radical, trabajé... Ah, usted es radical. No, mi abuelo, digo, porque en ese pero momento... yo le pregunto de usted, no de su abuelo, No, Jorge. por eso le digo, pero tengo influencia familiar del radicalismo, he trabajado con parte del peronismo, o sea, no el peronismo kirchnerista, pero como te digo, no es que uno... Ahí está, no le gusta el kirchnerismo. Bueno, algo le voy sacando. Bueno, el kirchnerismo no me gusta. Claro. Pero digamos, también, como te decía, no tengo las bases propias del peronismo tradicional, ni tampoco del radicalismo. O sea, mi abuelo tenía una postura, como decíamos, muy marcada en los dos polos, peronista o radical, y sí tengo influencia familiar desde ese punto de vista, digamos, también influye bastante. Pero uno hoy también... ¿Y cómo lo ve hoy al gobierno nacional? Mal. ¿Mal? ¿En qué? No, a mí no me gusta el kirchnerismo, no me gustó nunca, ni lo voté nunca. Creo que ¿Y por qué no le gustan? No me gustan las políticas ni económicas ni sociales, el tema de los bolsones, más, la verdad no está dentro de lo que yo concuerdo ideológicamente, digamos, creo que un poco más el fomento de industrias y de trabajo está más un poco con mis creencias, digamos, así que estoy un poco opuesto al kirchnerismo. Bien, acá tengo un mensaje, me dicen, no sé si alguno quiere responder, ¿qué tienen para decir sobre el desastre ambiental que pretende hacer Metalnor con 3 hornos de fundición en pleno ejido urbano en barrio Los Pinares, con la complicidad de la Intendencia de Cerrillo en el límite con Capital? Bueno, me dicen que acá vos conocés también del tema. El mismo Nicolás Avellaneda dijo que era inviable a más de 9.000 familias en el lugar. Nos gustaría escuchar qué piensan los invitados. Sí. Nosotros estuvimos acompañando a la familia, hicieron una movilización, de hecho hay que seguirla, y hay que tener en cuenta además el barrio Los Pinares, muchas de las familias tienen chicos con discapacidad, particularmente se ha destinado, digamos, ese barrio, y es un problema ambiental muy serio, digamos, el que está planteado ahí, y bueno, también se pasan la pelota, el ambiente de la provincia le tira la pelota al municipio, el municipio dice que ellos digamos, no tendrían una responsabilidad, ellos solamente habilitan el lugar, y bueno, esto en función de ¿qué? Del interés de la empresa. Digamos, básicamente, que está instalada en un lugar que no es apto para la actividad que ellos quieren desarrollar allí. Sí. Nosotros estuvimos... ¿Te llegaron denuncias? Estamos articulando con el defensor del pueblo de Cerrillos. Como decía Pablo recién, hay una serie de complejidades administrativas que estamos trabajando para poder deslindar con más claridad las responsabilidades. Estamos a la espera del informe definitivo ambiental. Entendemos que hay una parte habilitada, y esto es una presunción primaria porque no tenemos todavía toda la documentación, estamos esperando. Hay una parte primaria habilitada que no incluye los hornos, y lo que no estaría habilitado son los hornos. Por lo tanto, mientras no están habilitados los hornos, el impacto ambiental estaría, y hablo en potencial, estaría dentro de los parámetros que se estaban esperando. De todos modos, estamos a la espera de los informes definitivos para poder hacer una posición. ¿Quién emite el informe ambiental? La empresa, a través de... Bueno, ese es el mecanismo, digo. Claro. La empresa pide a los técnicos en seguridad y higiene ambiental, creo que se llama así, los informes correspondientes, se hacen los estudios de impacto ambiental y deberán hacerse los estudios de impacto social. Después, la municipalidad y la provincia habilitarán lo que tengan que habilitar y a partir de allí tendremos que ver. Por eso el problema es que la obra sigue, avanza, digamos, todo está avanzando. Pero te pregunto, ¿están avanzando los hornos? No, bueno, pues está incipiente, pero la obra avanza, sí, está bien. Pero además el impacto no es solo de los hornos. Hay un problema también de que instalar eso ahí, suponete que no tuviera los hornos, implica una circulación de camiones muy grande para la cual la zona no es apta y implica un peligro también para la población. Fíjate, han hecho completamente. Entonces, de acuerdo contigo, digo, a ver, pero fíjate hasta dónde no podemos llegar a esta encerrona, ¿no? La movilidad no es sustentable.
Pero la sustentable tampoco es sustentable, motivo por el cual no podemos hacer nada. A ver, y no defiendo a la empresa, digo, la ciudad y las ciudades que están viviendo alrededor de la ciudad de Salta necesitan un desarrollo de mano de obra, de empleo, que tiene que ser integral, que tiene que tener un equilibrio medioambiental, que sea el equilibrio medioambiental que Salta tiene que tener. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente no va a ser el de Canadá, probablemente no sea el de Tokio, será el de Salta. No son ejemplos, te digo. Y para eso... Igual apliquemos el eso, sentido común, son 44 hectáreas de chatarras. Eso no tiene un impacto. También, yo no digo que no tenga impacto, digo, tiene un impacto, claramente tiene un impacto. Ahora, si hay un procedimiento que tiene que ver con un proceso de relevamientos y de presentaciones de impacto ambiental, estudios de impacto social, y estas cuestiones se van aprobando y el efecto ambiental, no voy a decir que es mitigado como fuere, pero está dentro de lo que se puede realizar como actividad, hay que tener en cuenta esto. Por eso le decía recién. ¿Sabés lo que pasa, Vanessa? Que los informes de impactos ambientales son firmados por privados, ¿sí? Y no hay un ente externo regulador de esto, como por ejemplo la universidad, organizaciones no gubernamentales. Como que son parte los mismos. Exactamente. Entonces, quien va a hacer te paga por el informe. Y es el interesado, exactamente. Además. Y las chatarras son focos de alimañas, de un montón de enfermedades. Sí hay un impacto desde el punto de vista de la salud. En la legislación ambiental existe lo que se llama el principio precautorio. Es decir, que hay actividades que vos no necesariamente tenés el conocimiento acabado de qué impacto puede tener, pero el principio precautorio dice que vos esa actividad no la podés hacer porque potencialmente podría ser un peligro para la población. Eso hoy no se está aplicando y entonces vos tenés un mega emprendimiento al lado de un barrio de niños discapacitados, donde hay escuelas y de todo. Entonces, no estamos en contra del desarrollo, está bien, hace falta el trabajo. No hay otro lugar. ¿Por qué tiene que ser, digamos, por qué? Porque a la empresa le conviene, porque tiene todos los servicios, el acceso, todo. Creo que pero también entonces hay que acondicionar muchos organismos que intervienen, porque por ejemplo, como decíamos, los municipios ya desde lo que se hace en un código de edificación o planificación ya debería estar establecido dentro de la planificación, donde haya zonas industriales, donde haya zonas, justamente eso, y ahí intervienen también hasta los consejos deliberantes, o sea, intervienen la clase política, la clase social. Planificación que no existe, digamos, ¿no? Ni siquiera... Existe el plan PIDUA. Ni para el urbano ni para el industrial. Con la Municipalidad de San Lorenzo, ¿no? El PIDUA. Claro, o sea, con se tiene que trabajar modificaciones sobre eso, los lugares que realmente puedan terminar de desarrollar ese tipo y lo de que lo que tienen que tomar la decisión, no han escuchado a la gente del barrio, que es la que está reclamando y tratando de desarrollar un movimiento advirtiendo de este problema. Bien, Pablo, muchísimas gracias por venir. Mariana, Jorge, doctor, Federico, Ángel, nos quedó dos cuestiones, doctor. ¿Cómo nos acomodamos a los cambios climáticos, que es fundamental? Y el financiamiento verde. O sea, para todo esto que estamos hablando y de generar conciencia de a poco, existe la plata, hay un presupuesto destinado para las políticas verdes en el país y sobre todo en Salta. Ustedes quédense con esa inquietud que la vamos a ir desarrollando con el correr de la semana. Gracias, doctor, por participar de este programa. También Mariana, nos reencontramos el próximo lunes. Que terminen bien su día. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre.